Buenos días chicos, bienvenidos a su última clase de física y en esta clase vamos a ver dos temas que son muy importantes. Vamos a ver lo que es la fricción y finalmente lo que es el trabajo. Entonces, bueno, hablando sobre fricción, quisiera ver qué es lo que ustedes creen, o sea, qué es lo que ustedes piensan. Yo creo que todos saben lo que es la fricción, pero físicamente, ¿qué es? Primero nosotros tenemos que saber que la fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento y ya les voy a explicar más detalladamente eso con las fórmulas. Entonces, la fórmula física de la fricción es la siguiente. Acuérdense que la fricción es un vector, es igual a U por la fuerza normal. Mu, ¿cómo se llama? Esta pequeña constante que hay aquí es una constante de fricción, es una constante que te dan y eso depende del material. Entre más áspero sea el material, más grande será la mu. Y no solamente hay una mu. Déjenme, borramos esto de acá y seguimos. Ok. No solamente hay una mu. Tenemos una mu. Ok. Tenemos una mu cinética y tenemos una mu estática. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mu's? La cinética es para cuando un objeto se está moviendo. ¿Ok? Cuando un objeto ya tiene movimiento y, y obviamente sí va a haber una fricción porque está en contacto con el piso o con cualquier superficie. Entonces, cuando el objeto ya se está moviendo, va a haber una mu cinética. Y la mu estática va a ser cuando el objeto está en reposo. No se está moviendo, pero sigue habiendo una fuerza cinética. Perdón, sigue habiendo una fuerza de fricción, la cual siempre va a estar presente mientras existe una fuerza normal. Y por lo general, siempre el coeficiente de fricción cinética, o sea, este de aquí, va a ser menor al de acá. Entonces, quisiera dejar eso por acá. Sí, eh, eso acuérdense, por favor, que siempre la mu cinética va a ser menor a la mu estática. Por lo general, esto se va a dar siempre. Eh, y ya vamos a ver el por qué más o menos. Ahorita vamos a ver si les ponemos un ejemplo de cómo son usualmente estos problemas. Entonces, primero tenemos que dibujar un... Primero vamos a hacer esto de acá. Si yo les digo que aquí tenemos una masa, un cuerpo con una masa y que hay una persona que le está empujando, les voy a pedir que me hagan un diagrama de fuerzas para que así ustedes puedan identificar las fuerzas que están y hacer los cálculos pertinentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que hay una masa y que hay una fuerza, o sea, alguien le está moviendo. Entonces, lo que a mí me gusta primero hacer es escribir el diagrama. Vamos a hacerlo con otro color. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fuerza más sencilla para mí siempre escribir? Es la normal, la fuerza normal. Que esa estará aquí, siempre de forma perpendicular a la superficie. Ya les vamos a hacer otro ejemplo de cómo identificar la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza contraria a la normal? El peso. Y el peso siempre va a estar de una línea recta hacia abajo, siempre, 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 siempre. Y ya vamos a ver con otro ejemplo. Ahora, si les digo que este señor que está acá, va a estar empujando porque es una fuerza, pues esa fuerza está para acá, ¿verdad? Y vamos a poner como una F mayúscula, fuerza del humano. Entonces, usualmente, si nosotros no supiéramos que la fricción existe, podríamos decir que nuestro diagrama de fuerzas ya está completo, pero eso no es verdad, porque nos falta una fuerza que es muy importante y que sería la fricción. Y la vamos a poner con una F minúscula. ¿Y por qué para ese lado? Porque acuérdense que siempre la fricción va en contra de la fuerza de movimiento.
Entonces, en este caso, nuestra fuerza de movimiento está de acá, entonces la fricción tiene que ir en el lado opuesto. ¿Qué les parece si hacemos uno más de estos? Para que quede muy claro, porque sí es necesario que quede claro. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos una masa. Se me fue. Déjeme lo hago mejor. Ok. Supongamos que tenemos una masa está, eh, que está en reposo. Vamos a decir que está en reposo, pero que está en un plano inclinado. Eh, Vamos a poner acá con un ángulo teta. ¿Ok? Entonces, dibujamos nuestro plano. A mí me gusta siempre dibujar el plano eh, con la masa, no con la superficie. Pero hay gente que lo hace con la superficie. eh, Está bien. Entonces vamos a poner primero las fuerzas. Habíamos quedado que la fuerza normal, que siempre va a existir cuando está tocando alguna superficie, siempre va a estar perpendicular a la superficie. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que nuestra fuerza normal está así. Ahora, habíamos quedado que en cambio el peso siempre está de forma en línea recta hacia el piso. Tenemos que hacer esto de acá. Y acá está el peso. ¿Ok? Así se dibuja el peso. Ahora, como les dije que estaba en reposo, no va a haber nunca una fuerza que lo haga desplazarse hacia ningún lado. Pero sí va a haber una fuerza que evite que se mueva. Podemos ver que la naturaleza de movimiento por inercia, este objeto se tendría que mover hacia abajo, hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces, ¿a qué lado creen ustedes que debería ir la fricción? Pues para acá, ¿verdad? Y así quedaría nuestro diagrama de fuerza. Sí, así quedaría, creo que sería todo. Lo que de ahí tocaría hacer es sacar los componentes de la fuerza del peso en especial. Ustedes supongo que ya cuando mi compañero les enseñó sobre diagrama de fuerzas, les enseñó cómo sacar las componentes del peso o de cualquier fuerza en Y y en X. Y en X. Bueno, aquí sencillamente la componente del peso en X va a ser igual al peso por el de X, va a ser por el seno, ¿verdad? Por el seno de teta. Igualmente el peso en Y va a ser igual a P coseno de teta. Estos son vectores, así que no se olviden de los vectores. Ok. Y eso sería todo por fricción. Ahora me gustaría volver al anterior. Ajá. Y, y solamente quiero hacer un pequeño diagrama de fuerzas más. Está en reposo, no hay ninguna fuerza exterior, no hay nada haciendo que se mueva, entonces vamos a proceder a escribir las fuerzas que ya habíamos hecho antes. Normal, peso, fácil. Y por último, la fricción. Ahora, si ya hemos quedado que no hay movimiento, sabemos que nuestro sumatorio de fuerzas en X, aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que no hay movimiento, sabemos que por ende no hay aceleración, entonces nuestro diagrama de fuerza, perdón, nuestra sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, no hay movimiento. Entonces, por último, sabemos que nuestro sumatorio de fuerzas en X va a ser igual a menos fricción. No tenemos nada más. Es la única fuerza que tenemos. Ahora vamos a hacer nuestro sumatorio de fuerzas en Y. En Y nosotros tenemos dos fuerzas. Pero obviamente hay que volver a hacer una pregunta. ¿Se está moviendo o no se está moviendo el objeto en el eje Y? Y como no se está moviendo, otra vez es igual a cero. Entonces vamos a tener que nuestro sumatorio de fuerzas en Y va a ser igual a la normal, que está en el eje positivo, y el peso está en la negativa, menos del peso. Aquí nos queda que la normal menos del peso va a ser igual a cero. Y acá nos queda que la fricción va a ser igual a cero.
Y tiene sentido, porque la fuerza de la fricción está, nosotros vamos a ver que está, pero no está haciendo ninguna fuerza porque no tiene una fuerza en movimiento, no tiene una fuerza en contra que esté funcionando. Y nosotros sabemos que la normal va a ser igual al peso. Siempre. Esto de aquí es siempre, siempre, siempre cuando la fuerza del peso está sobre el eje Y. Si la fuerza del peso está descompuesta en factores, como lo que pasó en el anterior, que había un peso en X y un peso en Y, simplemente la normal sería igual al peso en Y. Nada más. Y esto sería todo por lo que es fricción. Ahora nosotros vamos a aprender un poquito más sobre el trabajo. Este es el último tema que veremos y se llama trabajo. Y se representa con la letra W y si es un vector, si mal no estoy. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Y les voy a decir qué es el trabajo. El trabajo, eh, primeramente, se mide en joules, en la misma medida que la energía. Y se podría decir que es parecido a la energía, pero en realidad es un poco difícil entenderlo así. Pero nosotros vamos a analizar el trabajo eh, ejercido por una fuerza constante. Entonces, el trabajo se podría definir que es esta fuerza constante que actúa sobre una distancia, ¿no es cierto? Pueden ser vectores, pueden ser también escalares, así que les voy a dejar así. Entonces, así se define el trabajo. La distancia, por cuánta distancia, por cuánto recorrido se ejerce una fuerza. Y es muy sencillo de calcularla. Es esta fórmula, W es igual a FD. Y esto de aquí se usa más para la introducción a la energía, al mo- a todo lo que es un cálculo de energía, se puede usar el trabajo. Y ya les voy a explicar por qué. Usualmente, lo que más se les va a pedir que calculen el trabajo es el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción vendría siendo igual a la fuerza de la fricción, ¿verdad? Por la distancia. Que esto, por ende, va a ser igual a la fricción que habíamos quedado, que era μ por normal, es cinética, obviamente, porque si hay una distancia significa que se recorrió algo por la distancia. Esto de aquí, espérense, aquí se ve horrible. Tanto de fuerza normal se ve horrible que. Esto de aquí, mis queridos estudiantes, es la definición de trabajo para la fricción. Ahora, si obviamente el peso en Y, si obviamente el peso no está, no es, o sea, si la normal no es igual al peso, porque nosotros no podemos dejar algo así, cinético por normal por la distancia, debemos dejar la normal, podemos dejar en función de peso. Ahora, la normal puede tener dos casos, que sea solamente el peso, o que por ende sea el peso en Y por la distancia, ¿verdad? Ah, también puede haber ocasiones donde nosotros tengamos cerca que nuestra fórmula era esta, fuerza por distancia, pero puede haber ocasiones que la fuerza que nosotros queremos estudiar esté dividida en dos componentes. Entonces ahí usualmente lo que se usa es el coseno de theta, solamente porque si nos ponemos en un plano y si tenemos aquí nuestro ángulo, eh, el coseno va a ser la que está en el eje X y usualmente el movimiento, o sea, se da en el eje X. Solo es por eso, pero como ustedes ya vieron cómo se hacen los cálculos de componentes, no van a tener problema en eso. Y creo que eso en realidad vendría siendo todo, porque el trabajo es un tema muy sencillo, la verdad, muy, muy sencillo, que necesitamos nosotros profundizar cuando ya empecemos a ver lo que es la conservación de la energía, lo que es cálculos de energía potencial, cálculos de energía cinética, eh, y, y ahí nosotros vamos a ver que vamos a tener un sumatorio de energías como tenemos un sumatorio de fuerzas, se puede tener energía gravitacional, más energía
exponencial ahorita que estoy inventando, va a ser igual a energía cinética más, y digamos que es un objeto que se está moviendo. Entonces nosotros no podemos hacer un cálculo de energías y aparte poner a la fricción, porque no tendría sentido escribir fuerza de fricción. Y lo que nosotros hacemos es escribir más la fuerza de la fricción, o menos, cualquiera de las dos. Entonces nosotros usamos el trabajo para poder poner en términos de fuerza en cálculos de energía. Cuando nosotros queremos hacer cálculos de energía y necesitamos incluir una fuerza que casi siempre es la fricción, vamos a tener que usar su trabajo. Entonces creo que esto es todo por hoy, chicos. Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y disfruten con sus familias. Hasta luego.